Hola, en este video te enseñamos a hacer la figura del titán de Eren para una torta de Shingeki no Kyojin. Para empezar debemos imprimir una imagen de Eren como titán. Tomamos un molde que sea 1 o 2 centímetros más pequeño que la torta y marcamos de la siguiente manera. La torta mide 25 centímetros de diámetro, en este caso el molde que usamos para marcar el dibujo mide 24 centímetros de diámetro. Tomamos una tijera y cortamos la silueta. Pueden encontrar esta imagen lista para imprimir en nuestro blog, el enlace está en la descripción del video. Tomamos 220 gramos de pasta de goma del color de la piel, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Si quedan algunas grietas podemos ocultarlas colocándolas en la parte inferior. Luego estiramos la masa con un rodillo. Probamos si está bien el tamaño colocando encima la imagen que imprimimos. Luego cortamos la silueta empezando por la parte inferior. Tomamos una herramienta que tenga punta y marcamos los detalles, como el borde del pelo, los ojos, la nariz, los dientes y las áreas sombreadas. Aquí se puede ver los detalles que marcamos. Ahora lo dejamos secar al revés sobre una base de Tecnopor por media hora. Tomamos la imagen que imprimimos y cortamos el área del pelo. Tomamos 110 gramos de pasta de goma de color marrón, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Si quedan grietas como mostramos en la pieza anterior, podemos ocultarlas colocándolas en la parte inferior. Aplanamos con las manos y terminamos de estirar con un rodillo. Para probar si está bien el tamaño, colocamos la imagen del pelo encima. Luego cortamos la silueta. Con una herramienta que tenga punta marcamos las áreas sombreadas del pelo, las partes claras y las orejas. Esta pieza también la dejamos secar al revés sobre una base de Tecnopor por media hora. Regresamos a la posición inicial, la primera pieza, y ponemos un pegamento que está hecho a base de agua con una pizca de goma tragacanto en la zona del pelo.
Tomamos el pelo y lo colocamos en el área marcada. Algunas imperfecciones podemos cortarlas con un bisturí. Para los dientes tomamos un poco de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Luego alargamos esta pieza y estiramos con un rodillo. Colocamos la imagen sobre la pieza que estiramos para probar si está bien el tamaño. Con una herramienta que tenga punta marcamos el área de los dientes. Colocamos los dientes en 3 piezas porque el pelo hace una división. Para cortar la silueta de los dientes utilizamos un bisturí. Ponemos pegamento en el área de los dientes y los colocamos. Para las orejas estiramos un poco de pasta de goma y marcamos el área de cada una. Luego cortamos la silueta de cada oreja. Ponemos pegamento y colocamos cada oreja en su respectivo lugar. Estiramos un poco de pasta de goma y marcamos las partes claras del pelo. Luego cortamos cada segmento con una herramienta de corte o con un bisturí. Ponemos pegamento y colocamos cada pieza en su lugar. Para pintar las áreas sombreadas de la piel utilizamos colorante de repostería en gel diluido con agua. Para pintar los otros detalles utilizamos colorante de repostería en gel de color marrón.
Para los ojos utilizamos dos pequeñas piezas de pasta de goma de color blanco. Ponemos pegamento y colocamos cada ojo en su respectivo lugar. Ponemos pegamento en el centro de cada ojo y colocamos una pequeña bolita de pasta de goma de color verde. Ahora pintamos los detalles en los ojos. Para darle brillo a los ojos utilizamos dos pequeñas bolitas de pasta de goma de color blanco. Así debe quedarte al final. Ahora lo dejamos secar por 1 hora antes de colocarlo sobre la torta. Finalmente ponemos pegamento sobre la torta y colocamos la figura sobre ella. Con eso terminamos a Eren y espero que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video no olvides suscribirte, de esta forma verás las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.